Hello, this is Oleg Podishenko and Market Access Insider channel. In our programs, we discuss organization and financing of healthcare services, reimbursement and funding applications for medical technologies in European countries. Today we're in Barcelona, Spain, and we're going to meet with Guillem López Casasnovas, a renowned Spanish health economist. He's the founder of Research Center on Health and Economics of University Pompeu Fabra in Barcelona. He's also the past president of International Health Economics Association. The program will be recorded in Spanish, but you could watch it with English subtitles. Hope you enjoy the video. Buenos días, muchas gracias por tomarse su tiempo para esta entrevista. Muchas gracias por la invitación, un placer. Claro. Si le parece, empezamos ya con las preguntas directamente y la primera sería que describiese un poco en general cómo es el sistema de salud en España y cómo funciona, cómo está organizado. Sí, es un sistema que viene de la tradición bismarckiana que decimos, que quiere decir vinculación a la seguridad social y que a lo largo del tiempo ha ido evolucionando hacia un sistema asistencial a la Beveridge, como también se tilda en este campo, y tiene dos hechos fundamentales. Uno es la Constitución del año 78, la Constitución española, y luego la Ley General de Sanidad, el año 1986. Entre medio de estas dos fechas, un proceso de descentralización muy importante que se abre ya a favor de las transferencias sanitarias a las comunidades autónomas, que son nuestras regiones, al principio de los años 80, el año 1981. Es un sistema, por tanto, que ha evolucionado desde una tradición contributiva, solo para cotizantes, solo para trabajadores cuenta ajena, y ha ido ampliando su ámbito. Autónomos, al 1970 y algo entre los autónomos en la protección social, para más tarde ya, con la Ley General de Sanidad, no cubrir cotizantes, sino cubrir ciudadanos. En sus extensiones últimas eran ciudadanos de hecho, de derecho, con papeles, sin papeles, y aunque ha habido intentos de cambio, de restringir algo, la universalidad del sistema ha sido menor su incidencia. Entonces, el sistema se basa en un despliegue de 17 comunidades autónomas, un sistema de financiación que está integrado en general, en lo que es la financiación general de todas las comunidades autónomas. No hay, por tanto, una financiación específica solo para la sanidad. La hubo en su inicio, pero luego se decidió que compaginarla toda con el resto de transferencias educativas y de servicios sociales y otros servicios. Cada comunidad autónoma se organiza dentro de lo que es un marco general. Este marco general es el de la Ley General de Sanidad, que es una ley general, pero no es una ley orgánica, es una ley normal, es una ley ordinaria, que luego desarrolla la Ley de Cohesión y Calidad, que de nuevo es una ley de principios que da un poco el marco general. Las comunidades autónomas tienen mucho margen para organizar sus servicios y a partir del despliegue que hacen de sus dispositivos asistenciales, cada más o menos la ideología juega un papel relevante, porque la organización... Hay gobiernos que históricamente, gobiernos regionales que han optado por una mayor participación del sector privado, otros lo han limitado solo al sector que no tenga ánimo de lucro, y otras comunidades que han seguido el modelo tradicional heredado de la época anterior, que era provisión pública con producción pública. Por tanto, este es el esquema general. A partir de aquí podemos entrar en muchísimas más matizaciones porque un poco cada una de estas comunidades tiene su idiosincrasia particular. Claro. Y un poco en relación también a esto a nivel general, ¿cuál es el papel de los seguros de salud públicos y también los privados en la sanidad en España? Sí, este es un tema muy interesante porque España, en términos de gasto sanitario total
en relación al PIB, al Producto Interior Bruto, puede estar alcanzando ya la cifra del 7.4, que es casi la media de los países de la OCDE, especialmente si ajustamos por las estructuras demográficas que tiene el país y lo que son especificidades propias, como son la relación de PIB, tiene que ver con la relación de salarios y por lo tanto los salarios no son homologables, hay que ajustarlos. Si se hace estos ajustes de que llamamos por capacidad adquisitiva, Purchasing Power Parity, en terminología anglosajona, el gasto sanitario total en términos de PIB está más o menos en lo que es esperable dentro de la media de la OCDE, incluso de la Unión Europea. Entonces, la composición tiene 3/4 partes, diríamos aproximadamente 5.6 de este 7.4, 5.6, quiere decir 3/4 partes es gasto sanitario público y el resto es gasto sanitario privado. Dentro de este gasto sanitario privado, lo que pesa más es el pago directo out of pocket, de pago de bolsillo, que tiene que ver básicamente con medicamentos no cubiertos o los copagos que se corresponden con ellos. Por lo tanto, dentro de esta cuarta parte que forma el gasto sanitario privado, una cuarta parte a su vez es la parte de primas de seguro sanitario privado. La parte importante es out of pocket. Vale. Y lo que es el pago por primas puede ser en torno a una cuarta parte, a veces una tercera parte, porque esto depende de dos cosas, obviamente de la evolución de la renta y luego del denominador, de lo que pase en el conjunto del gasto sanitario total. Y de este seguro sanitario privado está el seguro de reembolso y luego está el seguro de indemnización, el de libre elección. El de marco que llaman de cuadro cerrado, que quiere decir que tú eliges la aseguradora privada, pero la aseguradora te da cuál es el cuadro médico. Por tanto, tú te puedes mover, elegir dentro de este cuadro médico. Pagas una prima anticipada y es un poco una medicina que diríamos gestionada por la propia entidad aseguradora. Y luego hay otra parte que sería... Estoy haciendo el símil de cuartos. Un cuarto es la parte de seguro y dentro de este cuarto hay una cuarta parte que es el de reembolso, que quiere decir que tú vas donde quieres, sin restricción de cuadro médico y presentas tus facturas a reembolso. Por tanto, el gasto sanitario privado diríamos que es importante, pero el del gasto sanitario por la vía del seguro privado no se corresponde a lo que sería estándar normal dentro de los sistemas sanitarios de la OCDE. Aquí hay que hacer una matización que tiene que ver con lo que es la financiación y lo que es el gasto. Si lo miramos desde el punto de vista de la financiación, el seguro tiene un adicional, que es el que las mutualidades que tienen que ver con la función pública, la mutualidad de funcionarios de la Administración Civil del Estado, la del Poder General Judicial y de las Fuerzas Armadas, tienen capacidad de elección, una especie de voucher, de vale, que financiado estrictamente con recursos públicos, por lo tanto el que elige no paga nada, puede entrar en seguro privado. Para que nos hagamos una idea de los funcionarios actuales, el 85% elige aseguramiento privado. Puede elegir sistema de aseguramiento público como el resto de ciudadanos o puede acceder al sistema privado. Entonces esto es una financiación que se añade al aseguramiento ordinario, que es el que paga el usuario por sus primas. Por tanto, tenemos en el seguro sanitario privado dos piezas. Una que es el seguro que es complementario al público, gente que paga adicionalmente una prima para tener algo más o algo mejor que lo que ofrece el sector público, y la parte de seguro sustitutivo,
que es la parte en la que, sin que el usuario pague nada, el hecho de ser funcionario, Fuerzas Armadas y Poder Judicial, le da posibilidad de utilizar recursos de seguro sanitario privado. Por lo tanto, esto es gasto por la parte de seguro sanitario, pero es financiación por el lado público. La parte, repito, sustitutiva, que el usuario elige sin pagar nada adicional. Mientras que lo normal para el resto de la población es un pago complementario, una prima adicional, que en estos momentos ni desgrava fiscalmente para tener un complemento a lo que da el sector público o lo que el usuario piensa que se lo da con un nivel de calidad insatisfactorio. Claro. Perfecto, muy bien. Pues ahora, cambiando un poquito de tema, vamos a centrarnos en los sistemas de salud a nivel regional y cómo están organizados estos en las diferentes comunidades autónomas. Sí, hay una especie de clamor por parte de algunos proveedores sanitarios de que el sistema español está muy descentralizado. 17 comunidades autónomas, de niveles de umbrales de población muy diferentes. Tenemos desde una comunidad, La Rioja, 250.000 habitantes, a una comunidad como Andalucía de 8 millones. Y 8 millones es mucho más población que la que tienen muchos estados de la Unión Europea. Por lo tanto, tenemos de entrada un clamor de que la descentralización se ha generalizado sin atender a las capacidades, a los umbrales de buena gestión que exigiría un sistema. Porque claro, cuando se descentraliza y se da una financiación de base poblacional, tanta población tienes, tantos recursos te doy, estás asumiendo que no hay economías de escala, que cuesta lo mismo ofrecer servicios en Castilla-La Mancha, en poblaciones rurales, envejecidas, etcétera, que en poblaciones en comunidades altamente pobladas. Esto, aunque la financiación autonómica intenta matizar y intenta ponderar la financiación por grupos de edad, genera un desajuste muy grande entre lo que se identifican como necesidades de gasto sanitario y lo que es un sistema de financiación que distingue poco las realidades de cada comunidad. Entonces, dada la financiación, cada comunidad tiene autonomía para organizar sus servicios. Lo normal es dependencia de Senda. Lo que había habido antes es lo que hay ahora, sobre todo en comunidades pequeñas, donde con un solo gran hospital no van a poder cambiar la estructura de un servicio. En cambio, en otras comunidades y a lo largo del tiempo, desde el año 1981 hasta el 2002, que se generaliza la transferencia de competencias a todas las comunidades, ha habido una evolución donde se ha dejado una cierta impronta ideológica de cómo una comunidad quiere organizar sus servicios. No hay 17 ideologías diferentes. Para esquematizar un poco, diríamos que hay 3. La zona Castilla-La Mancha, Extremadura, Andalucía, las comunidades más o menos bajo gobierno socialista, es dependencia de Senda. Lo que había antes, producción pública, con responsabilidad financiación pública, muy poco seguro privado, muy poco incentivo al gasto adicional out of pocket. Luego están las comunidades históricas tipo Cataluña, Navarra y el País Vasco, un poco Baleares, que montaron siempre sus servicios sobre la base de la concertación, contracting out. Concertación en España quiere decir que, pese a que la financiación es pública y la responsabilidad es política de los gobiernos, utilizan medios ajenos. Concertación, contratan recursos que normalmente son de sociedad civil. La concertación a la que me estoy refiriendo suele ser concertación sin ánimo de lucro. Vale. Se contrata
a mutualidades, se contrata a organizaciones que son de la Iglesia o simplemente organizaciones sin ánimo de lucro de los municipios. Porque para explicar un poco más este detalle, en mucha parte de la concertación lo que se produce es que antes de la transferencia, la insuficiencia de la actuación del Estado en algunas comunidades hizo que la sociedad civil, ya sea a través de mutualidades, ya sea a través de los propios ayuntamientos o de las diputaciones provinciales, ofertaran servicios públicos, suplieran lo que el Estado no hacía en administración directa, en gestión directa. Entonces, cuando se produce la transferencia, en lugar de cerrar estos hospitales que ya existían, municipales, de la Iglesia, de la Cruz Roja, etc., se les hace un acuerdo estable y que complementan lo que son los recursos propios que se transfieren. Por ejemplo, en Cataluña tenemos 67 hospitales, 67. En términos de camas, un 55% son camas concertadas, fuera del sistema público. ¿Por qué? Porque cuando se produce la transferencia, hospitales propios del Estado en Cataluña, había 5 solo. O sea, eran poquitos. Eran los grandes, sí, pero con estos grandes no se cubría toda la red. Esto es el caso de la concertación, y luego hay las nuevas experiencias que son mucho más atrevidas, básicamente en la Comunidad de Madrid y en la Comunidad Valenciana, que han sido dos comunidades gobernadas más bien por gobiernos de la derecha, que han optado por los acuerdos de colaboración público-privado, que ya no son conciertos, sino que son concesiones. Sí. La diferencia entre un concierto y una concesión es que un concierto siempre es a corto plazo. Es la insuficiencia del medio propio hace que contrates a un ajeno. Una concesión no. La concesión implica que el privado pone financiación, arriesga, invierte, y a cambio de esto, durante un periodo estable, 15, 20 años, 12, se les da la concesión, la posibilidad de gestionar en aquella área en la que él ha invertido servicios, que en algunos casos son servicios exclusivamente médicos y en otros casos son simplemente los periféricos, los servicios de parking, los de hotel de día y otras cosas que son asociables, menos las manos de los médicos. Yeah. En otras concesiones se ha optado por todo, manos de médicos, aparataje clínico y todo lo que es el entorno de los hospitales. Por lo tanto, esta es la variedad básica de cómo las comunidades autónomas, ideología más y socialista, la nacionalista histórica, dependencia de Senda, y la liberal, más de derechas, ha influido en la organización de estos territorios. Vale, estupendo, muy en detalle. Sí. ¿Y cómo sería el modelo de financiación de los sistemas regionales de salud? Imagino que a lo mejor hay diferencias en función de... En realidad, hay una gran diferencia entre País Vasco y Navarra, que son dos comunidades autónomas que tienen una financiación separada del resto. Se le llama una financiación que por razones históricas se concierta, que quiere decir que estas comunidades recaudan todos los impuestos y pagan, conciertan con el Estado un cupo a cambio de una cuota a cambio de los servicios que el Estado continúa haciendo en su territorio. O sea, primero recaudas y luego transfieres. Para el resto de comunidades, el sistema es al revés. El Estado recauda y es el Estado quien transfiere. Entonces, el Estado lo que hace es, como si fuera padre patrón de todos estos entes regionales, estima sus necesidades. Y en función de las necesidades que estima, asigna una transferencia. Esa transferencia está basada en unos parámetros que tienen que ver básicamente con población ajustada por edad. Y lo mismo que hace para la sanidad, ponderando
los grupos etarios mayores con un peso más alto. En educación es al revés. Cuando se trata de transferir el gasto en educación, lo que se pondera es la estructura demográfica por la parte de la población en edad de escolarizada. Pero todo esto se junta. Se transfiere a las comunidades con alícuotas, 12avas partes, se estima cuál será la necesidad y el Estado va consignando estos recursos. Parte de los recursos pueden ser susceptibles de adicionar por parte de la propia comunidad. Por ejemplo, una comunidad autónoma puede ejercer algo su responsabilidad fiscal recaudando más o con una sobretasa, un recargo en algunos impuestos. Por ejemplo, la cuota del impuesto de renta de las personas físicas. En su momento también hubo posibilidad de poner unos céntimos de euros sobre la gasolina para financiar mejor la sanidad, que lo aplicaba quien quería. Estos recargos y estos ingresos adicionales, algunos de ellos han sido cuestionados por la Unión Europea. El de los 0,24 céntimos de euro por litro de gasolina destinados a financiar mejor la sanidad fue eliminado por la Unión Europea porque discutía que esto dificultaba el libre movimiento de mercancías y alteraba el precio de la gasolina. Pero en cualquier caso, una comunidad autónoma siempre puede hacer otra cosa, que es priorizar la sanidad en lugar de priorizar algún otro servicio. Por tanto, ahora se produce este efecto de que una cosa es la transferencia que el Estado da a la comunidad autónoma y otra es el gasto que efectivamente esta comunidad haga. Claro. Este gasto va a depender de lo que te transfieren, pero también de lo que tú añadas, ya porque ejercites responsabilidad fiscal, recargo en el IRPF. En España hay 4 o 5 comunidades que lo hacen, Cataluña es una de ellas, pero la mayoría de las comunidades intenta escaparse de esta responsabilidad fiscal o puede también priorizar la sanidad en detrimento de otros servicios, ya sea la policía autonómica, ya sean las televisiones públicas locales, etc. Con lo cual no hay una concordancia entre la transferencia y el gasto. Y a partir de aquí hay todo un detalle de cómo cada comunidad distribuye este gasto, qué parte va a salarios, de profesionales, porque hay relativamente libertad. Hay comunidades que tienen flexibilidades horarias mejores que otras, compatibilizando sector público y sector privado, otras que pagan más pero exigen dedicación exclusiva, con lo cual hay cambios. Y otros que también están muy abocados en la financiación primaria y otros que tienen un... ¿En la financiación primaria a qué se refiere? A la atención ambulatoria. Vale, vale. Mientras que en hospitales hay otras comunidades que tienen grandes hospitales que son de monográficos o de gran nivel, de nivel muy súper especializado y que juegan una liga de innovación y de investigación casi europea. Porque España en general, dicho todo lo que le he comentado hasta ahora, tiene un sistema sanitario que por los pocos recursos que pone a su disposición, luce bastante, no solo en esperanza de vida, que eso ya sabemos que no se puede atribuir siempre a los recursos sanitarios, sino también por la capacidad que tiene de innovación, de investigación, y en ese sentido buena parte del sistema sanitario, especialmente en Cataluña y algo en Madrid, juega la Champions League de la excelencia sanitaria. Muy bien. A continuación, para concretar, sí que hay una parte de la financiación que proviene de las comunidades autónomas en exclusiva, aunque en general podríamos decir que la mayor parte de esta financiación proviene del Estado en sí, ¿no? Sí. Perfecto. Estamos hablando de este plus de financiación, poder suponer la diferencia entre transferencia, recursos que vienen del centro, y gasto, puede suponer un 5 o un 10%. Estamos hablando de cosas muy marginales. Perfecto.
Genial. Y el presupuesto para los sistemas de salud, lo ha mencionado brevemente antes, pero ¿cómo se define concretamente para cada comunidad autónoma y quién está involucrado en ese proceso? Cuando una comunidad autónoma recibe la transferencia, el consejero de Economía y Hacienda llama a los diferentes departamentos de gasto para que le hagan sus propuestas. Se discute el proyecto de presupuestos. Una comunidad autónoma puede saber cuánto le llega a la Consejería de Economía en razón de sanidad. Pero esto no quiere decir que esta cantidad sea susceptible de ser apropiada por el departamento y gastársela por su cuenta. Por lo tanto, hay el primer filtro, después de la financiación autonómica, es el que hace la Consejería de Economía y Hacienda con los diferentes departamentos de gasto. Porque incluso, por ejemplo, en Cataluña hay programas que son sociosanitarios que afectan a varias consejerías. Por tanto, tú puedes coger una partida de gasto, por ejemplo, en tercera edad o en dependencia, y articularla de modo que dos departamentos diferentes, uno de salud y otro de bienestar social, tengan que coordinarse. Claro. O sea, este juego se produce en Consejería de Economía y Hacienda. Luego, las consejerías, con sus recursos, reciben normalmente, o sea, todo lo que vayan gastando va a tener una certificación que va a ser intervenida por un funcionario de la comunidad autónoma. Por tanto, un interventor mirará los gastos que la consejería está haciendo, pagando a funcionarios, comprando fungibles, lo que sea. Y estas facturas las paga la tesorería de la comunidad autónoma. No es un dinero que vaya a la Consejería de Salud y allí se lo gasten, sino que en la medida que gastan todas las consejerías de salud, siendo intervenidas, fiscalizadas por la Administración autonómica, van a ser reembolsadas por la tesorería única, que es la que está ubicada en Economía y Hacienda. Entonces, estos recursos de departamento, consejerías de salud, normalmente se articulan a través de los servicios regionales. Tenemos una consejería de sanidad, por ejemplo, en Cataluña, consejería de salud, y luego tenemos el Servicio Catalán de la Salud. La diferencia es, en la consejería está la política, en el Servicio Catalán de la Salud, como en el Servicio Madrileño de Salud, como en el Servicio de las Islas Baleares, porque todos tienen separado, casi todos, Valencia no lo tiene separado, entre lo que es la consejería, quiere decir la política, y lo que es la gestión del catálogo de prestaciones, cómo compramos cuando hay concertación, cómo se entiende el servicio regional, no la política, el servicio regional con las concesiones. Hay un ente interpuesto entre la consejería y el que hace el trabajo, el proveedor, y estos son los servicios regionales de salud, que están entre medio de departamento político y el elemento más profesional de provisión de servicios, ya sea un hospital, ya sea un ambulatorio, etc. Vale, y entonces un paso más allá de esta pregunta sería ¿cómo se distribuye el presupuesto a cada hospital? Sí. De nuevo, aquí hay diferencias políticas, no ideológicas, digámoslo así. Lo más normal es presupuestación incrementalista. Tanto gastabas el año pasado, te discuto el incremento en los márgenes. Este año, para el conjunto de la comunidad autónoma, la transferencia que viene del Estado ha crecido un 2,5, pues hablamos de que te voy a dar un 2,5. Vale. Si tú necesitas más, me lo tienes que explicar porque lo tendré que quitar de alguien más o tendré que poner un recargo. Por lo tanto, claro, no es un presupuesto que llamaríamos de base cero, no empiezas de nuevo, sino que es el histórico,
con márgenes. Luego hay otras comunidades que lo que han intentado es introducir elementos que estén ligados, que liguen, que intenten vincular la financiación con la actividad. Una especie de activity-based financing. Entonces esto tiene que ver con cuánta actividad tienes, cuántas altas, cuántos GDRs, cuántas visitas ambulatorias, y en función de cuántas visitas yo pongo una tarifa por cada una de estas visitas y te doy un notional, un presupuesto teórico. Cualquier cosa que se escape de esto me lo tienes que explicar. Vale. Por tanto, ya no es reproducir el incremento global macroeconómico que viene de la transferencia, sino que tú te has comprometido a financiar actividad. La financiación de actividad tiene pros y tiene contras. Si tú tienes una lista de espera, financiar actividad puede ser un estímulo para que haga más actividad. Pero si no tienes lista de espera importante, lo que puedes promover haciendo esto es cuanto peor esté organizado el sistema y menos control haya de diabéticos y más veces vayan al hospital y a urgencias, el incentivo sería perverso porque estarías animando a la actividad, cuando el objetivo del sistema sanitario público no es animar la actividad, sino la necesaria epidemiológicamente a un coste razonable. Por tanto, algunas comunidades han introducido el pago por actividad. Este pago por actividad tiene un referente que es el de la gravedad de lo que atiendes, la complejidad de los pacientes. Y aquí muchas de estas comunidades están utilizando, aunque con limitaciones, los GDRs, los Diagnostic Related Groups. Sobre este tema hay mucha controversia. Ahora hace 20 años que... Si quiere luego vamos a... Ah, vale, pues ya... Adelante, si le parece. O sea, la financiación de los hospitales basada en actividad ha empezado en algunas comunidades autónomas y ahora se encuentra en el debate de cómo recoger la gravedad y cómo recoger la especialización que cada uno de los hospitales o centros ambulatorios tiene en la red, en el dispositivo asistencial. Pero es más común sino la basado en el presupuesto del año anterior que esta común. En actividad, aparece el tema de actividad siempre que hay un concierto, porque cuando contratas tienes que decir que contratas. Claro. No contratas todo el edificio, contratas lo que hacen los inputs, los recursos que hay en aquel edificio. O cuando tienes una concesión, que tienes que decir qué población va a ser atendida, cómo vas a controlar los flujos, cuando esta población salga de una jurisdicción a otra. O sea, el tema de la actividad aparece normalmente cuando salimos del modelo tradicional de dependencia de senda del presupuesto incrementalista. Perfecto. Y dentro de este presupuesto para los hospitales, ¿hay partidas que se tienen que dedicar exclusivamente a fármacos, a dispositivos médicos o a procedimientos como diálisis, o es más abierto, flexible? De nuevo hay diferencias. Cuando financias por actividad, obviamente tienes que identificar estos programas. Programas que tienen que ver con los medicamentos de dispensación hospitalaria o programas de oxigenoterapia que lleven a la oxigenoterapia domiciliaria o la diálisis o el transporte, las ambulancias. Si se concierta, se concesiona, se contrata, estos temas aparecen. Si no se contrata, lo que dedicas a consulta externa, ambulatorio, lo que dedicas a transporte, etcétera, es todo como el global, lo del año pasado, más o menos. Sí, vale, o sea que no sería, por ejemplo, si yo tengo X dinero para fármacos, lo tengo que gastar todo porque esto no lo puedo gastar en otra parte. En fármacos, que este es un tema muy interesante porque la dispensación en general, en España, en atención ambulatoria, en primaria,
todo lo que no está explícitamente permitido en el Vademecum está prohibido, no lo puedes hacer. En hospitalario es al revés. Todo lo que no está explícitamente prohibido está permitido. Con lo cual, el empuje de las nuevas terapias, etcétera, primero, por su complejidad, focaliza en los hospitales. Y segundo, porque en los hospitales hay una autonomía de decisión más alta que en ambulatorios, en atención primaria. Atención primaria, el control es mucho más rígido y es general para todos los ambulatorios. En cambio, en hospitales hay margen para que las gerencias interpreten si es mejor optar por un sistema de dispensación u otro. Entonces, aquí hay dos posibilidades. Uno es que el servicio de farmacia hospitalaria sea muy fuerte y estos establezcan protocolos. Y en otras veces el servicio de farmacia hospitalaria no es tan fuerte y son los jefes de servicio, los responsables de las diferentes especialidades, las que definen cuáles son las pautas que tienen que seguir en la dispensación del hospital. Y entonces esto tiene un difícil control, por la siguiente razón que, a ver si consigo explicarla. Lo que el Servicio Regional de Salud sabe de dispensación hospitalaria son las prescripciones, cuánto se ha prescrito de cada cosa, pero no sabe el coste unitario del medicamento que se ha pagado. El Servicio Regional de la Salud sabe el precio teórico de aquel medicamento, pero como los gerentes, los jefes de servicio, quien tiene autonomía de decisión, puede negociar rebajas, descuentos con la industria, el precio teórico y el coste real del medicamento puede ser muy diferente. Con lo cual, cuando hablamos de gasto de medicamentos de dispensación hospitalaria, es la prescripción, esto es correcto porque esto está muy concretado, multiplicado por un precio teórico. Que quiere decir que este gasto, que vemos que crece a 2 dígitos en España, en casi todas las comunidades, puede no ser real porque este precio sobredimensiona, exagera algo lo que realmente han pagado los gerentes que han negociado. Claro. La única diferencia en estos momentos es el País Vasco, que negocia todos los medicamentos, la compra conjunta. O sea, un hospital no tiene capacidad de negociar los medicamentos que va a prescribir. Si hay una rebaja, si hay un descuento, se lo apropia el Servicio Vasco de Salud. Claro. Esto tiene cosas buenas y tiene cosas malas. La cosa buena, el monopsonista, el que compra, el comprador único, en principio, pero por otro lado, esto obliga a que cada hospital tenga que hacer lo mismo cuando hay, por incertidumbre, por diferentes razones, por lo que llaman los ingleses el appraisal de la evaluación económica, puede haber características que marquen diferencias. Entonces, hay jefes de servicio que no les gusta lo que le compra el Servicio Regional de Salud y no lo utilizan como el Servicio Regional piensa. Esto en economía le llamamos que los incentivos que tienen que ver con la eficiencia asignativa, tener la visión global, están mejor ubicados en el servicio regional, en el todo, pero la eficiencia productiva del que tiene que hacerlo en el caso concreto puede tener su incentivo no alineado con el del servicio regional, con el servicio central. Y puede haber aquí una disociación. Esto se discute en casi todas las comunidades sobre en la etiqueta esta si la compra es conjunta o no. Andalucía intenta hacer la compra conjunta, las subastas de medicamentos, pero no consigue demasiado el objetivo, porque quien negocia mejor es aquel que tendrá que pagar la cuota. Si el que paga la cuota del medicamento es el propio hospital,
porque el medicamento, este gasto, está dentro del conjunto del gasto hospitalario, a este le va un poco la vida en negociar a la baja o conseguir lo que llaman los ingleses un bundling, una cesta, acuerdos de proveedores que superan el medicamento en concreto. Puede ser una envolvente de varios medicamentos, puede haber subsidiación transversal entre ellos, de modo que coger un medicamento, un año concreto y un precio puede no hacer justicia a la realidad de lo que se está gastando en farmacia hospitalaria. Y esto no pasa tanto, por ejemplo, a lo mejor con la compra de dispositivos médicos, porque ahí sí que hay un concurso y... Sí, en la compra de dispositivos, por ejemplo, en oxigenoterapia. La oxigenoterapia es un concurso general que hace el servicio regional y se distribuye al mercado. O, por ejemplo, con diálisis. La mayor parte de hospitales no quiere hacer diálisis. La saca, la contrata fuera. Entonces, esta contratación, en lugar de que la haga cada hospital por su cuenta, la hace el servicio regional en su conjunto. Y entonces, en comunidades que son más innovadoras, lo que ves es que estos concursos, money follows choice. O sea, donde el individuo decide dializarse, aquel centro es el que recibe la financiación. En lugar de acreditar centros y mandarles pacientes a estos centros que tendrían garantizados su presupuesto, lo que se hace es un presupuesto que depende de que sean elegidos por parte de la gente que quiere dializarse. Y ese control de flujos, de cuántos han elegido el centro A y cuántos han elegido el centro B, lo lleva directamente al Servicio Regional de la Salud, no el hospital, y lo paga directamente.